carácter de Dios como Padre. Dios siempre quiso que el pueblo escogido de Él tuviera este concepto, pero ni se atrevían a pronunciar su nombre, y muchas cosas impidieron esa intimidad que solo tiene la iglesia, nadie más. Entonces, ver el carácter de Dios, todo lo que viene en el Nuevo Testamento es en parte porque Jesucristo fue enviado para dar a conocer a Dios como Padre. Así es que para muchos es fácil decir Padre, pero en realidad solo le corresponde a Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesucristo enseñó? No le llamen a todos Padre, porque solo hay uno. Igual maestro, no, si no todos son maestros, solo tienen uno. Y entonces como que llama la atención del propósito de lo que Dios quiere. Y como no fue muy aceptado, comprendido con los escogidos, con su pueblo israelita, pues nos toca a nosotros. Para ellos todavía, tratar de decirle Padre, se lo pueden decir a cualquier otro mortal, pero Dios quiere esta intimidad para poder conocer su carácter. Y lo primero que Él quiere es darse a conocer que el carácter de Él no es algo, no, es de nuestro Padre. Así es que es bueno empezar a considerar estos detalles, porque en realidad los únicos que decimos Padre nuestros, como Jesucristo nos enseñó, se van a referir a Dios. Enséñanos cómo. Bueno, cuando quieran decirle algo a Dios, digan Padre nuestro. Bueno, nada más a los cristianos. Por eso es muy bueno que empecemos a considerar detalles como este. Todo el mundo le dice Padre nuestro. Bueno, no todo el mundo, pero muchísimos. Y Dios no es papá de nadie de ellos, o de muchos, o de muchísimos. Entonces no es solo decir o ponerse el título. El carácter de Dios es tremendo. Bueno, vamos a tener que ver algunos detalles. Pero nuestro Padre Celestial es buenísimo, muy bueno. Todo lo sabe. Bueno, es amor, es luz, es muchas cosas, pero decirlo solamente no nos hace que nosotros nos apropiemos de su propósito, que lo conozcamos como Padre. ¿Se acuerdan que en el tiempo en que Jesucristo estuvo ya siendo un maestro, enseñando, hasta rabí le decían maestro y todo, pero en ese tiempo todos los israelitas creían que ya eran pues los consentidos de Dios, porque todos los demás eran perros y porque solo a ellos se les había revelado. Se apropiaban de muchas cosas de la bondad de Dios, pero a la hora de empezar a hacer conciencia de lo que estaba escrito, Jesucristo les dijo, su padre es el diablo. Como que no les gustó, pero es una verdad. Si no es nacido de Dios, es del otro. Entonces, no es nada más decirle Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta eso. Es muy bueno, pero cuando se dice conociendo el carácter de Dios y con todo lo que nosotros podamos volcar al decirlo.
En realidad, para nosotros los cristianos, muchas cosas tenemos que ir considerando, porque Jesucristo no va a venir por una iglesia como la que está ahorita. La iglesia no sabe cómo ser cristiana. La iglesia solo es de Cristo. Y la iglesia no sabe también cómo pueden estar seguros de que Jesucristo va a venir por su iglesia. Una cosa es que yo me crea la iglesia, otra es que sea. En el carácter de Dios vamos a considerar muchos detalles. Hay algo que yo decía, ¿por qué está esto así? ¿Por qué no lo ponen tan derecho? Por ejemplo, cuando dice el temor de Dios y habla del temor, no es temor, es miedo. Pero el temor de Dios también es respeto. Y a veces no hay uno donde ponerlo. Porque para nosotros una cosa es miedo y otra es temor. Pero el temor está mezclado con algo de miedo. En realidad, no sé si ustedes, si no vayan empezando a ver cómo pueden echarlo a andar. Si no, yo un día se los digo, pero ¿cómo podíamos tener una intimidad con Dios como para decirle Padre? No es como cuando nos vemos y Dios te bendiga. No, cuando sale eso con lo que es, la palabra se vuelve efectiva. Pero cuando se dice por decirlo, ya no tiene el carácter que debe llevar la palabra cuando se dice, por ejemplo, Padre nuestro. Con esto medio vamos a rasguñar algunas cositas. Pero lo importante de esto no es cuánto sepamos del carácter de Dios. ¿Cuánto nos aplicamos cuando le decimos Padre nuestro, o Señor mío, o mi Dios, cuando lo hacemos personal? Bueno, hay muchas maneras, pero hay una tremenda que Dios me reveló hace poco y no hay ni cómo acomodarla para que se haga efectiva, porque sí se hace efectiva. Porque es la única manera en que enfrentamos algo directo con nuestro Dios. ¿Ustedes tienen respeto de Dios o miedo de Dios? Nomás para que vayan agarrando la onda. ¿Qué es para nosotros Padre nuestro? ¿Reverencia o miedo? Bueno, ya se amolaron, ya no, ni piensan. Estoy hablando al aire. A ver, ¿qué? Reverencia para ti cuando dices Padre nuestro. Y para otros, bueno, para ti es eso, para los demás es miedo. Porque cuando no dicen nada uno se supone cosas. Para los demás no es nada más que miedo. Porque son dos cosas que tienen que considerar. Padre nuestro, ¿le tengo miedo o es reverencia? En realidad, ni idea de la reverencia y menos idea de miedo. Y las dos cosas están en Dios. Depende de qué relación tenemos con Él. No sé si ustedes han leído, pero se los voy a decir y está en Hebreos. ¿Por qué dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Por qué será? Si lo respetamos, según el concepto de mi hermano, lo respetamos, pero si nos hacemos conscientes que es lo que Dios quiere de su carácter, cuando nosotros empecemos a considerarlo, ¿el carácter de Dios es de ira? ¿O es de compasión? ¿Es de amor? Porque muchas veces en la Escritura está que lo provocaron a ira. Y la ira ni es miedo, ni es temor. Y suponemos que si es reverencia, vamos a recibir reverencia, pero depende cómo sea la reverencia. Y depende en qué sentido
estemos diciéndole Padre. En realidad, hay lugares donde uno entra y se supone ni idea de Dios tiene. Sí, pero para el ídolo, lo que tengan allí, ni quieren hacer ruido y cómo llegan y cómo hacen. Ese es respeto y no es Dios. Nosotros a veces nos reunimos porque Dios está en medio de su pueblo, en medio de la bendición de cuando 2 o 3 se juntan, pero a veces nunca estamos considerando que está Dios. Entonces la reverencia se vuelve quién sabe qué. Por eso quiero que lo piensen y que lo digan. Yo no sé cuántas veces, bueno, lo voy a llevar hasta el extremo. ¿Ustedes tienen respeto de Dios? Nadie. Está bueno. Mejor le seguimos, ustedes no tienen. Mejor ganemos esto y siguen como antes, apuntan y a ver qué sale en el examen, ¿no? Vamos a seguir pues. El Padre y la reverencia que le corresponde a Dios, solo en Él esta reverencia, porque es Dios. Tenemos Padre terrenal, pero no son Dios. Y le tenemos un respeto o una reverencia que no es igual a la de Dios. Bueno, entonces Dios quiere, por su carácter, que cada uno de los que son sus hijos lo conozca como Padre. Y que se relacionen y se identifiquen con Él. Eso suena a mucha confianza. Bueno, podíamos seguir, pero ¿qué confianza le tienen ustedes a Dios? Como para hablarle o decirle y que esa confianza no se pase, se vaya de largo y sea en lugar de confianza, confianzudos. Porque una confianza que no va con respeto a Dios es cualquier cosa para un humano o para lo que sea, pero para Dios no es igual. Mejor le seguimos. Dios quiere que tengamos una permanente relación íntima con Él. Eso está ausente, brillando en las iglesias. Pero nosotros no vamos a considerar a Dios, aunque en las iglesias haya que no hay respeto, no hay nada. Y si lo hay, lo hallamos más en lugares donde son ídolos o otra cosa, no con los cristianos, que es donde de verdad está Dios. Porque si somos cristianos, cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él no se pierde la reunión. Pero no tenemos ningún respeto como lo tienen otros para ídolos. El carácter depende de qué concepto tenemos para hablar con Dios. Y Él quiere, por lo que Él es, que sea una intimidad, que sea algo, bueno, muy familiar. Aunque la situación del padre para con sus hijos ha cambiado mucho. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero cuando uno estaba en la mesa y hacía uno algo antes de que, o que no fuera adecuado para el padre, nomás con los ojos, y ya, ahora le puede gritar y aventarle el tenedor y todo, ni lo pelan. O si lo pelan, le dejan mucha cáscara, no lo pelan bien. Así está el asunto que va en decadencia. Pero la iglesia debe tener un concepto más real de Dios. Antes, aunque fueran paganos, respetaban al Padre. Ahora estamos como diluyendo eso y se vuelve muy light, muy fácil. Pero Dios quiere que tengamos una intimidad permanente con Él. Allí va la confianza y va el respeto, todo cuando decimos Padre. Así es que bueno,
nosotros tenemos que ser tan conscientes de lo que Dios quiere de nosotros, que cuando uno se refiere a Él y le dice uno Padre, según la Escritura, es decirle Abba. Y ya vimos que Abba es una terminología de relación íntima. Eso solo se le dice al Padre. Todavía los judíos y los niños le dicen Abba, Abba. Pero, ¿y eso qué es terrenal? Bueno, nosotros nos decimos Abba, pero en lo que decimos Padre o lo que le digamos, ¿qué tanto va del respeto que Dios merece? Pareciera como que no por tener mucha familiaridad tenemos que perder el respeto. Pero en fin, eso es lo que quiere Dios, intimidad con nosotros. Como está en Romanos 8, 15 y 16, Abba Padre, o como dijo Jesucristo cuando estaba en Getsemaní, ya considerando lo que se venía, y decía, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, Gálatas 4, 6 nos dice, ustedes ahora son hijos. Por supuesto, nada más los cristianos podemos decirle Padre porque hemos nacido de Dios. El asunto es que no por nacer de Dios ya tenemos que tener una confianza que raye en falta de respeto. Bueno, Gálatas 4:6 nos dice, ustedes ahora son hijos de Dios, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama, Abba, Padre. No se lo está diciendo a los judíos, eso es para la iglesia. Los judíos nunca, bueno, ya está cambiando la cosa, pero por lo general nunca le dicen Abba Padre a Dios. Se lo dicen a uno semejante, a su Padre en carne. Pero esa intimidad la quiere Dios. Pero para eso y para que salga nuestro afecto como Dios quiere íntimo, tenemos, en la manera de poderlo decir o de hablar, o a veces aunque no lo hable, así como antes con los ojos ya sabía uno si estaba él con gratitud o estaba contento o estaba enojado. Bueno, Dios es y se ha revelado como un buen padre, como una buena madre también. El asunto es que Él tiene todo. Bueno, si vamos hasta el principio, Dios hizo primero al hombre. Y cuando vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, del hombre sacó a la mujer. O sea que el hombre tenía todo lo de un hombre y todo lo de una mujer. O se puede suponer, porque si sacó de muchas cosas, el hombre se quedó sin muchas cosas que solo tienen las mujeres. Pero con esa situación nosotros podemos darnos cuenta. Dios se revela como un buen padre, pero además como una buena madre. El asunto es que si pensamos en mamá o en madre, no tenemos ni el concepto real como para decirle Dios es tanto padre como madre. Nos suena quién sabe cómo, pero no se lo atribuimos. Pero Dios nos ama y dice como si fuéramos un bebito. Su amor es como el amor maternal. El hombre ni por aquí le pasa. No es madre. Y como ya se lo sacaron por un lado, pues eso solo le quedó a las mujeres, a las mamás. Pero en Dios está todo.
Y el asunto es eso. A veces pensamos, bueno, si son nuestros padres, pero no tratamos igual al padre que a la madre que tenemos o que tuvimos, porque hay diferencias. Pero Dios se nos ha revelado como padre y como madre. Pero había que ver la esencia para que a la hora de decir padre vaya incluido todo lo que Dios es. Y Dios es las dos cosas. Es la manera en que Dios nos da a conocer algo como cuando los cristianos se casan. Se casan y los dos tienen que dejar padre y madre para que sean solo una cosa. Dios es uno y único. Pero la esencia de lo que Dios quiere es que todos seamos uno. Para que lo tengan por ahí, vean que es una verdad tremenda y que no es nada más así de decirlo y ya estuvo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y la cabeza no es una cosa y el cuerpo otra. Somos uno. Y somos un montonal. Jesucristo solo es cabeza. Todo el resto del cuerpo es toda la iglesia. Entonces, vemos que hay una unidad y eso fue lo que oró Jesucristo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Está bien, pues tu iglesia va a ser uno, tú eres la cabeza y ellos van a ser tu cuerpo. Bueno, todo eso tiene un propósito y es considerar el carácter de Dios. Más que si decimos todas las cualidades, nada más se apuntan y no tiene efecto si no lo experimentamos en nosotros mismos. En Génesis 1, 26 al 28 y luego Génesis 2, 24, allí nos da a entender fácil esta situación. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegarán a ser una sola persona. Al hombre, a la mujer nacidos de Dios, son sus hijos. Y Dios los dotó con su misma naturaleza. Bueno, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Ya desfiguramos todo eso. Pero si nosotros deseamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, si vamos a ser su cuerpo, tenemos que ser uno. Jesucristo es uno con Dios, somos uno con Cristo, somos uno con Dios. No hay doña fulana ni santa fulana, ese es un engaño tan conocido ahorita por una razón bien simple. Reina del cielo, no existe eso, pero muchos se lo tragan y lo creen. No va a ser así. Precisamente muchas de las situaciones que va a haber en el cielo, una de las que está revelada en la Escritura, es que no va a haber descendencia. Según Jesucristo dice, ustedes van a ser como los ángeles. No tienen sexo. No son hombres, no son mujeres. ¿Cómo será eso? Bueno, hasta que llegue, a lo mejor ni llega. Pero en fin, nos damos cuenta de cuántas cosas nos están diciendo. Uno, bueno, eso es lo que Dios quiere y su carácter es como el que Jesucristo oró, que seamos uno. Eso no se entiende tan fácil, pero lo puede sacar a uno de un montón de cosas para entender lo que Dios nos ha dejado escrito. Hay una carta que Pablo le manda a Timoteo y le dice, palabra real y verdadera es esta, que yo soy un pecador
y que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La primera vez que vi eso dije, bueno, pues yo soy el segundo y los demás a la cola. Allá no va a haber cola. ¿Se acuerdan qué pedido le hizo la mamá de Juan y Santiago? Maestro, Rabí, quiero hacerte un pedido. Dime, ¿qué quieres? Que mi hijo Santiago y mi hijo Juan estén a la izquierda y a la derecha de ti cuando estés en tu reino. Y Jesucristo no le contestó a la mamá, a los discípulos les dijo, ustedes no saben lo que piden, porque los dos ya sabían lo que le iba a pedir, los otros se enojaron. Porque ¿quién va a estar a la izquierda y a la derecha? De Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Se acabó. Nosotros vamos a integrarnos en Dios y en Cristo. Que sean uno como tú y yo. Sí, pero en Cristo nosotros. Bueno, nada más la iglesia. Todos los demás no tienen nada que ver para ser uno. Se lo está diciendo a la iglesia. Entonces, para nosotros considerar algo del carácter de Dios, tenemos que considerarlo como el lugar que está prometido para la iglesia, para nosotros. Y no es nada complicado, pero sí tenemos que ver detalles para que si decimos Padre Nuestro, no salga así nada más como si uno dijera cualquier cosa. Dios no es cualquier padre. Nos referimos a Él, por eso les decía, el respeto y el miedo. A veces aprende uno más de Dios cuando le tiene miedo, porque el respeto se ha perdido mucho por Dios. Y estoy hablando de cristianos, no de la gente que no lo conoce, ni idea, ni no tiene nada que ver. Bueno, el carácter de Dios es exactamente lo que Dios quiere que sea en nosotros, que habite en nosotros, que resalte como fue el carácter de Jesucristo. Y hasta nos dejó maneras de cómo debíamos ser o cómo podíamos practicar esta cuestión de cómo voy a hacer. Sí, si te pegan una mejilla, ponle la otra. No, pues es ¿cómo? Bueno, esa es otra cosa. Cuando está uno allí, dice, pórtate bien y mira las cosas como Dios las ve, porque es tu Padre. Así es que si no haces las cosas como estamos diciendo, con la vara que mides te van a medir. Y entonces empieza a dar algunas cosas que son una referencia, todo está en Mateo 5. Y todo eso lo hace diciendo la manera en que nosotros podemos aprender algo de cómo va a ser en el cielo. Porque aquí, ¿cómo va a ser que ponga la otra mejilla? Me la va a pagar y si no le digo a mi hermano más grande o a ver qué hago, pero no es así. ¿Qué más dice? Que enseñó las primeras partes después, como vio a todos descontrolados y no contestaron nada en 3 versículos de Mateo 5, 6, 7. Entonces, cuando medio les amaneció y empezaron a preguntar algo, ya no podían con todo lo que estaban oyendo. Porque oírlo es una cosa, aplicárselo es otra. Y Jesucristo está diciendo, bueno, necesitan ustedes. Estas son, ¿se acuerdan que está escrito? Pero yo les digo, yo vengo de allá arriba donde está el Padre. Es el único que puede decirnos cómo está el asunto allá arriba. Todo lo que está arriba y todo lo que está escrito en estos tiempos ahorita que estamos viviendo, nada más es para la iglesia. Aunque el reloj de Dios son los judíos, son los israelitas. Pero ellos nomás figuran como para contar el tiempo de la historia, tanto de la que ha pasado, como la que estamos viviendo y como la que va a venir. Pero en la que va a venir,
Lo único que está para llegar a Dios es su iglesia. Por eso cuando venga Jesucristo por segunda vez en el arrebatamiento, solo se va a venir y va a llegar por la iglesia. No va a venir por ningún judío, ni por ningún otro, por su iglesia. Se supone que ya entonces está sin mancha, sin arruga, libre. Bueno, por lo menos ya tiene mucho del carácter de Dios. Deuteronomio 32:11. Dice, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Bueno, habla mucho de las águilas. Salmo 34, 9 y 10, Isaías 66, 13, Mateo 20. Bueno, hay muchas cosas que hacen referencia del águila, pero bueno, el águila tiene una serie de atributos que nosotros podemos decir, nosotros somos polluelos o somos los hijos de alguien que es como el águila, pero también Jesucristo dijo, no van a agarrar la onda, no todos han visto un águila o saben cómo vive o cómo es su ciclo de vida, pero de una gallina sí, es lo que tenemos más cerca. Y le dice Israel, no, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, cuántas veces quise como una gallina abrazar a sus pollitos para guardarlos, pero tú no quisiste y no supo el tiempo de su visitación. El asunto es que podemos ver la cantidad de situaciones que hay para hacernos notar el carácter de Dios siempre es de amor, de protección, como una mamá gallina o como una mamá águila. Así es que el hombre caído, aunque no perdió del todo el carácter paternal de Dios, sí nos hemos distorsionado completamente. Esta naturaleza paternal de Dios, nuestros padres terrenales han dejado que por mucho han descuidado el poder de reflejar esta verdadera imagen y carácter de Dios como Padre. Hay una razón grandísima, nada más por esto que estamos leyendo y que está escrito y que así dice. El carácter de Dios ha dejado mucho de ser en las generaciones porque ya no reflejan la verdadera imagen del carácter de Dios como Padre. Todos sabemos que deformamos la imagen de Dios porque nos hizo a su imagen y semejanza, pero se distorsionó con el pecado. Y como ya sabemos que no nomás fue Adán y Eva, dice Pablo a los romanos, no hay justo ni uno. Ya estamos amolados, estamos del otro lado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva y a todas las generaciones que ellos engendraron, desde Caín, Abel, todos esos ya nacieron fuera del lugar que Dios le había preparado al hombre y a la mujer. Entonces, distorsionamos todo lo que había de Dios. Si leen el capítulo 1, 2, 3, en el 3 hasta el 6 ya Dios no aguantaba su creación, sobre todo lo máximo, el hombre. Y se acuerdan que fue cuando dijo, me duele tanto el corazón que voy a raer de la tierra todo lo que respira, hasta se va a pasar a traer a muchos otros que no tenían culpa, pero por el hombre y la mujer. El carácter de Dios se perdió, se diluyó. Así es que muchas cosas de padres adoptamos o nos vienen casi por heredarlos. Pero lo que Dios quiere con los padres terrenales es que
nosotros seamos considerados desde el vientre que nuestro asunto de un verdadero padre es Dios. Y no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, yo le tuve que presentar a Dios y aceptaron a mi papá y a mi mamá, pero se supone que eso debía venir de atrás. ¿Por qué entonces tenemos que estar respetando tanto a los judíos? Tienen más tiempo de nosotros, aunque le han fallado peor que la iglesia, aunque la iglesia está en la calle, pero de todos modos, lo que tiene Dios para el mundo no son los judíos, ahora es la iglesia. Porque el mundo es igual que nosotros. La iglesia, que digan los judíos, hace rato, desde Abraham, Génesis 12, ellos han continuado con Dios. Le han hecho todo lo que han querido y Dios ya no haya que hacer. O bueno, no hallaba qué. Y entonces dijo, pues me voy a buscar otro. Y entonces se compadeció de nosotros y la iglesia es la que va a tener la responsabilidad de ser un verdadero padre, pero nos lleva mucha ventaja. Solamente los que se han hecho cristianos, los otros también amolados. Pero también nosotros llevamos más ventaja que ellos en el Nuevo Testamento. Ellos ni lo tienen. Pero los que se están poniendo a considerar el Nuevo y se han hecho cristianos, siendo judíos, bueno, nos llevan una ventaja tremenda porque tienen cosas de Dios y Dios los preparó para que no hubiera nadie. Pero como le fallaron, Dios dijo, me voy a buscar otros y somos nosotros. Tenemos desventaja, ellos también tienen desventaja y todo lo tiene Dios acá. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo hicieron sacar su carácter. Dios es bueno, bienísimo, su misericordia es para siempre. Sí, pero cuando se desata su ira, no es porque tenga ira o sea un padre iracundo, no es porque lo provocan o lo provocamos. Así es que bueno, solo se puede conocer en una relación de intimidad al Padre y al Hijo, en una verdadera comunión familiar. Por eso Dios dice, si se van a referir a mí, díganme, Padre nuestro. Nuestra situación con Dios es de padre a hijos. Así es que por medio de considerar a Dios en su carácter, se puede obtener un conocimiento mental de Dios, pero es posible conocerlo verdaderamente. No solo porque nos aprendimos algo y tenemos un concepto de una definición, no de una relación íntima, y ese es el asunto de la iglesia. Así es que para conocerlo de verdad hay que aprender a llevar una relación personal íntima, práctica y continua con Él. Casi hablarles del carácter sin tener una relación íntima es darle golpes al aire, como dice Eclesiastés. Así es que bueno, vamos a ver el carácter paternal de Dios. Y en el carácter paternal de Dios hay muchísimas cosas, vamos a ver algunas nomás. Porque todo eso es una cosa en su carácter, pero está a un nivel tan tremendo que es muy bueno como ejemplo, pero solamente con Él lo podemos conseguir. Porque Él es el Padre nuestro. Y en su carácter está, bueno, teníamos que empezar con alguna. Las tiene todo al mismo tiempo. Pero su fidelidad, segunda de Timoteo 2:13. Y ya nos está diciendo cómo somos, segunda de Timoteo 2:13, dice, si somos infieles, Dios sigue siendo fiel,
porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros requete nos negamos o requete hacemos la cosa por conseguir algo y a veces nada bueno. Por eso Él dice, no tomen el nombre de Dios en vano, porque decir algo que no vaya de acuerdo con la realidad de lo que uno es o de lo que Dios quiere que seamos, nos hace infieles. Y a la infidelidad se le van añadiendo un montón de cosas negativas. Infidelidad, ignorancia, descuido. Se le agregan todas las cosas, van, porque el único que es fiel es Dios. Y si nos vamos a comparar con alguien que es fiel, bueno, pues tenemos a Dios. Aunque a veces quisiéramos empezar más al nivel de cómo estamos echados a perder. Bueno, pues como animalitos entonces. 2 palomas son esposo y esposa hasta que mueren. Si no le hacemos caso a Dios, bueno, hay animalitos que nos dan ejemplo de fidelidad. Y así hay muchas cosas, pero si tenemos que ver a un animal para sacar un ejemplo de cómo somos con Dios, bueno, si hay que hacerlo, la cosa es que tengamos esa familiaridad con Dios. Si hay que compararse con un animal, bueno, el asunto es que no dejemos de considerar que Dios es nuestro Padre, aunque el ejemplo a lo mejor nos saca de nuestra limitación considerando animales. Hebreos 13, 5 y 6 dice o aconseja algo mandando, no corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré, porque Dios es nuestro Padre y nuestro ayudador. Sí, pero si le decimos Padre así nomás, ni hay intimidad, ni hay esa relación íntima o esta relación que Dios está deseando para cuando le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Y así hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nos privan y nos hacen que Dios no sea la prioridad para nosotros, no tenga el primer lugar. Y si Él mandó algo, lo primero fue, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tengas, como piensas, como andas, como todo lo que eres, con todo tu ser, así necesitas amar a Dios. No tenemos idea de lo que es amar a Dios, porque no es definirlo y apuntarlo o memorizarlo y decirlo. No, es que hay que poner por obra esa intimidad que Dios quiere. Y a veces nada más en la manera de decirle Padre nuestro, ya estamos incluyéndonos en lo que Dios quiere, aunque eso no es todo. Pero a veces tenemos que decirle. Así es que Salmo 27:10, otra cosa que Dios nos dice como Padre. Y dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí, porque tú permaneces. A lo mejor mi padre y mi madre no me abandonan, pero sí, pero se mueren, ya me quedé solo. Tú nunca me vas a dejar solo. Sí, pero qué manera de tener esa intimidad. Bueno, para empezar, por lo menos ya pensamos en Él. Así es que tenemos la seguridad y la confianza de que Dios es fiel a sus hijos, a cada uno de nosotros. Porque estamos viendo la fidelidad. Bueno, Él es fiel, aunque nosotros no tengamos una noción completa de esa palabra. Nuestra garantía está en que Dios, nuestro Padre, nunca nos falla como Padre. Terrenalmente sí, y luego ya todos maltratados por el pecado y las tinieblas y tantas cosas, pues tenemos razón para
para fallar y podemos ponerlo como excusa. Pero Dios no nos falla nunca y Él quiere que le digamos Padre Nuestro con esa intimidad. Así es que la fidelidad es una de las características suyas de lo que Él es en su carácter. Dios pone la misma atención y cuidado en todos, en cada uno de sus hijos. Como ven, quién sabe cuántos serán hijos. O cuántos le dicen Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Dios no es su papá. Puede ser un montón, pero nosotros estamos seguros de que ya empezamos. Pero no nos podemos quedar allí. Le doy gracias a Dios porque es lo que ustedes están haciendo. ¿Queremos más de ti, Señor? Bueno, pues ahí les va. Y entonces están considerando las diferentes maneras en clases de lo que la Biblia dice, el lugar, cómo estamos, dónde estamos y lo que estamos procurando. Pudiéramos decir, ustedes son la alegría y el gozo de Dios. No todos se toman el tiempo para considerar a Dios. Y si no, es como si fuera un rito, una ceremonia, se acabó y hasta el mañana. No, Dios quiere esa intimidad nada más en la manera de dirigirnos a Él. Es otra cosa, pues. No es el dicho solamente. Así es que pone cuidado y atención en todos sus hijos, sí, pero también en cada uno. Si nosotros tenemos una noción de lo que es un padre y de los hijos, ningún hijo es igual. Unos salen de un modo, otros de otro. Y a veces los padres, o por lo menos yo he oído que dicen, no sé a quién salió este. Bueno, tratando de decir, o es de la mamá, porque ellos son los que dan la herencia, la mamá o el papá. Pero ¿cómo va a salir de un imperfecto alguien perfecto? Es normal que salga como es el Padre. Pero si el Padre tiene respeto de Dios y le dice Padre Nuestro, y yo un día te voy a dejar, este Dios al que le decimos Padre Nuestro es fiel, su fidelidad es para siempre. El niño va a saber quién es su padre y quién es carnalmente su padre y que no son lo mismo. Pero si no, esa ventaja es la que les digo, muchos nos llevan los israelitas. Aunque ahorita toda la atención de Dios está bueno en ellos porque son el reloj de todo lo que está sucediendo desde Adán. Por eso hizo pacto con ellos. Dios es fiel, no va a romper el pacto con ellos. Pero como Dios es Dios, ahora hizo pacto con nosotros. Ojalá supiéramos lo que es el pacto. Para Dios, nosotros lo podemos decir y escribir, pero con Dios un pacto. Con otros se puede romper y se puede hacer o cumplir y ahí la llevamos. No, con Dios, eso es una cosa única en Dios, de su fidelidad. Así es que Él nos pone atención y está con nosotros nada más cuando nos juntamos, o todo el tiempo y toda la vida. Bueno, no sé ustedes, bueno, todo el tiempo, pero yo les voy a decir, bueno, si les digo algo, verán como no todo el tiempo. Ese es un decir y es un deseo y está muy bien. Pero si Dios está con nosotros todo el tiempo y es una realidad para nosotros, ¿por qué pecamos? ¿O no está todo el tiempo allí? Él es fiel, nosotros no, pero ¿cómo vamos a mostrar la infidelidad si Él está atento a cada uno de nosotros? Bueno, mejor le seguimos. Vamos a ver otra situación de Dios. Dios
Nunca está tan ocupado como para no ponernos atención. Por supuesto, la atención máxima y suprema es con los hijos. Él de todo el mundo está pendiente de una hoja si se mueve o no se mueve, pues con la final creación máxima de él fue el hombre y la mujer. Bueno, ese es a quien él pone más atención. Así es que nos brinda toda la atención porque nos ha dado más facilidad a nosotros, porque a los que escogió no pudieron cumplir con muchísimas cosas, pero a nosotros nos lo ha puesto más fácil. El asunto es que por lo menos vamos a ir considerando de su carácter para ser de tal palo, tal astilla, si es nuestro Padre. Vamos a ver ahora su amor, su afecto, su aprecio. Bueno, todas las cosas son diferentes, pero su amor. Job 14:15 nos dice algo. Dice, tú me llamarás y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. Oseas 11:4 es otra con la misma referencia y dice Oseas 11, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los traje hacia mí. Eso es más propio para un hijo que a cualquier hijo de vecino. No, es el papá con los hijos. Porque si acá siendo humanos tenemos responsabilidad con los hijos, ¿cuánto más Dios? Con los hijos, aunque tiene de todos. En fin, sigue diciendo Oseas 11:4, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ustedes para darles de comer. Es lo que hace una mamá si es un bebé. Sí, pero lo está diciendo Dios. Y nosotros no somos bebés. Y nos tiene la misma consideración que una madre con un bebé. Así es que Primera de Juan 4:16, Job 14:15, Juan 3:16, que lo conocemos todos. Bueno, hay una cantidad tremenda de citas que hablan de esto. Y una de ellas dice, aun cuando el hombre por naturaleza es traidor, es un ser sucio y pecador, y que no es merecedor del amor de Dios, aun cuando percibe la grandeza, la santidad y la justicia, eso es solo la iglesia. Eso no es para todo el mundo. Nosotros estamos considerando algunas características de cómo es Dios. Y si Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos vayamos a Él, es para que seamos como Él es. Pero por lo menos que hagamos lo que nos toca mientras, con todo y que estamos imperfectos y todo el asunto. Para eso mandó a Jesucristo. Así es que Él desea que nos sintamos como, bueno, Dios no consiente a nadie, pero consentidos de Él, si me tiene un cuidado las 24 horas, pero a todos nos tiene con esa situación en la que nosotros podemos decir, me consiente, está conmigo, me guarda, me enseña. Bueno, si es uno un pecador sucio y como nos comenta, nosotros no somos dignos de su amor, pero como Él es fiel y Él es amor, no le queda otra, nos ama. Mientras vivamos, una vez muertos se acabó a juicio. Hebreos 9:27. Así es que percibir la grandeza, la santidad, la justicia, la perfección de Dios nos hace a veces sentir indignos de su afecto, de su amor, pero Él no nos rechaza.
una cosa tremenda de Dios que yo dije, a ver, ¿y si esto y esto? Y me dijo, es lo mismo. Yo no cambio de mi naturaleza, ni de mis afectos, ni de lo que soy. Y como Dios es amor, y nosotros somos pecadores, a veces nos sentimos no somos merecedores del amor de Dios. A veces decimos, no es merecedor ni del perdón de Dios. No es así. Bueno, Dios no es así. Que uno esté pensando en si merece o no merece. Dios de todos modos nos tiene en una situación, seamos cristianos o no, tremendo de amor. Pueden decirle a Dios todas las groserías que quieran, todas las blasfemias que quieran. Dios nos va a seguir amando igual. Nos sigue dando la misma oportunidad para que volvamos en sí como el hijo pródigo. Pero es por su amor. Dios es amor, allí no hay medida. Dios es fiel, no es tantito un día y el a ver cómo amanece. Todo esto es un absoluto en Dios, que no es fácil para nosotros pensar en absolutos, porque nosotros somos temporales, pero Dios es eterno. Lo que Él es, siempre lo será. Dios es amor, siempre nos va a amar. Ahora, nosotros si estamos hechos en el tiempo, Dios nos da un tiempo para demostrarnos su amor a pesar de lo que hagamos, digamos y pensemos de Él. Pero una vez que uno muere, juicio. Y en fin, muchos van a ir a juicio con Dios. Los cristianos, la iglesia por la que va a venir no va a ningún juicio. Sí, pero la iglesia. Chihuahua, y bueno, yo soy la iglesia por la que va a venir Cristo. No, si no es jarabe de pico. Por sus frutos van a ser conocidos, no tienen que estarse apropiando de labia para decir, no, yo y Dios somos uno. No, eso tiene que ser de tal manera que no tiene uno que decir nada. De todos modos, el juicio lo va a hacer Dios, que todo se lo sabe. Así es que bueno, su afecto es de tal manera que no puede rechazarnos mientras vivimos, porque la oportunidad de ser lo que Él quiere es mientras vivimos. Y los únicos que tenemos todo lo que Dios quiere para vivir es la iglesia. Si somos la iglesia, si somos cristianos, no es por ponerse el nombre. Así es que del carácter de Dios sacamos muchas cosas. Su amor paternal por el hombre se debe a lo grande que es Dios. ¿De qué tan grande será Dios? ¿Cómo se imaginan el tamaño de Dios? Porque Dios es grande. Bueno, nosotros estamos en una dimensión donde podemos hasta medir las cosas para saber si es más chico, más grande. Dios, ¿qué tan grande es? ¿Para ustedes? ¿Inconcebible? ¿No se puede concebir o no lo puedes concebir? ¿No lo puedes concebir? Bueno, está bien. Bueno, ¿y hasta dónde llega el universo? Por si vas a comparar, yo quiero saber hasta dónde llega. Bueno, es casi una de las cosas que pudiéramos decir, nomás que nadie sabe a dónde se acaba el universo. Y ya con los telescopios que han mandado el Hubble, y ya es viejísimo, mandaron 2 más y han ido a distancias tan tremendas que dije, no es posible. Entonces tiene uno que hacer medidas pequeñas para darse cuenta de la inmensidad, no de Dios, del universo, porque ya se han pasado lejísimo y todavía sigue el universo. Entonces, si decimos el universo, bueno, pues sí es grandísimo, está bien, pero el universo apenas le llega a los talones a Dios y todavía no sabemos hasta dónde llega. Bueno, para tener un concepto de grandeza.
Si el universo no le llega a los talones, imagínense la Tierra y luego nosotros en la Tierra. No hay manera. Tiene que hacer algo infinitamente microscópico para poder darse cuenta de la inmensidad de lo que Dios creó, no de Él. Pero sabemos que Dios es grande. Pero lo que quiere Dios, para que entendamos su carácter, es: nuestro Padre Celestial es grandísimo. Pero no porque no sepamos cuánto mide, es porque es nuestro Padre. Y entonces ya el asunto va diferente, hasta nos revela más cosas. Porque estamos ubicándonos lo que Él quiere de nosotros. Así es que su amor paternal es gigantescamente grande. Y el hombre, bueno, su naturaleza misma nos hace ser caídos, apartados de la gracia, de la seguridad, de la manera de poder interpretar las cosas. Estamos limitadísimos. Pero Dios no. Con todo y eso, el afecto y el amor nos los tiene igual y no nos rechaza si nosotros podemos decirle Padre nuestro, pero como que suene como Él quiere. Porque su carácter de afecto, de amor, de fidelidad, van a ir incluidos para que nosotros disfrutemos de lo que Él es. Porque quiere que nosotros seamos como Él es. Así es que la muestra más grande de amor del Padre por nosotros es que sin que lo merezcamos, Dios dio a su Hijo, y siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Darnos a su Hijo, sí, una cosa es decirlo y otra es demostrarlo. Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice: Dios demuestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos perfectos. Basta con que volvamos en sí. Y de su carácter, si le decimos Padre, por lo menos que vayamos teniendo una concordancia con Él. Entender el verdadero carácter de nuestro Padre Celestial es conocer y experimentar que Él es amor, que Él es fiel, pero en la dimensión de Él. Nosotros sabemos que hay infidelidad en el ambiente que tenemos, también hay desamor, pero en Dios no. Y nuestra manera de la que Dios quiere como hijos o hijas de Dios es que seamos como Él es. Y estamos viendo que ese es, bueno, son dos cosas de su carácter: amor, fidelidad. Y en el amor van muchas cosas: aprecio, va muchas cosas que significa el amor, porque acá estamos, no es como el amor del cielo. El amor del cielo es uno solo y se acabó, ágape. Aquí no, pero de todos modos podemos ubicarnos en el amor de Dios, que es el ágape. O por lo menos podemos decir: de esto es lo que pido limosna, Señor. O sea que esta característica del amor de Dios, esto que es de su carácter y de su naturaleza, es amor, es lo que nosotros debemos enraizar en nosotros, llevar hasta lo profundo, porque lo que Dios quiere es la intimidad de corazón a corazón. Por lo que Él es, aprendemos de su mismo amor para aplicarlos en los demás. No podemos, bueno, sí podemos decir, porque Él nos ha mandado, si Él es amor, amamos a Dios, y como dijo, esto es lo primero que deben tener en cuenta: amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, es una bendición poder experimentar diciéndole que le damos gracias por darnos
ese amor de Él para los demás. A Dios es fácil decirle todo lo que quisiéramos decirle. De todos modos, Él no cambia con lo que le digamos. Nosotros sí cambiamos si copiamos de su carácter y lo ponemos por obra. Ahora vamos a ver qué tan generoso es Dios. Se supone que nosotros somos generosos, pero quién sabe qué sea eso. Cuando el pueblo le pidió carne a Moisés, Números 11:23, nos dice, pero el Señor le contestó, ¿crees que tan pequeño mi poder? Está diciéndole a Moisés, porque diciendo, ahora están pidiendo carne, ¿y yo qué voy a hacer? Y, bueno, dice, ¿crees que soy tan pequeño, tan insignificante? Ahora verás si se cumple o no lo que he dicho. Les vamos a poner mesa en el desierto. Tengo un montón de citas, pero está en Efesios 1, 18, 19, Eclesiastés 5, 19, Filipenses 4, 19, y Efesios 3, 16 también, y 2, 7. Bueno, hay muchos. El Padre es dueño absoluto de todas las riquezas y Él las ha dado como herencia a nosotros, que somos sus hijos. La herencia no es para los demás, es para los hijos. Ahora, una cosa es decir, yo soy hijo de Dios, y otra es serlo. Porque no es por decir o por hacer una definición con un gis en un pizarrón. Bueno, quiero que sepan o que hay mucha diferencia. Es casi igualito que los exámenes. No es porque lo pongan o lo copien. Eso no tiene ningún mérito delante de Dios. Pero como nuestro asunto es con Dios, bueno, tenemos que ver su generosidad. Chihuahua, a ver qué es eso. Si Él es dueño de todas las cosas y de todas las riquezas. Si se acuerdan, cuando Satanás se apropió de este mundo, cuando se lo entregó a Adán y Eva, para que uno no, quedara mal con Dios como ha sido y como fue. Cuando esta situación sucede, así como le pidieron carne, ¿podrá Dios darnos un banquete en el desierto? Le mandó carne. Hasta algunos se murieron luego. Porque comieron, dice, todavía estaba la carne en sus dientes, porque ni siquiera le dieron gracias a Dios. Y eso que Dios ya le había dado el maná, ya estaba fastidiado de ese pan liviano. Ya no, pero Dios dice, no, pues ahí está la carne. ¿Ok? ¿Quieren? Les mandó codornices. Codornices asadas. Ay. Pero bueno, no fueron agradecidos. De todos modos, lo que queremos tener bien consciente en nuestra intimidad con Dios es que Él es dueño de todo, hasta de nosotros. Pero Él no nos va a forzar, tiene que salir de nosotros. Y si nos decimos Padre nuestro, porque es nuestro Padre, no es porque lo digan, es porque ya hemos nacido de Él y estamos dando los frutos que Él quiere, porque hay otro Padre. Y Jesucristo se los dijo a los sabiondos de su tiempo, fariseos y saduceos y hasta los sacerdotes, su padre es el diablo. Es que hay dos padres. Pero estamos considerando la generosidad en el Padre Celestial, nuestro Padre, dueño de todas las cosas. Lo admirable no es que sea dueño de todas las cosas, es dueño de todas las cosas. Pero lo admirable es que no es tacaño. ¿De dónde salimos tacaños? Todavía no es nuestro Padre. Pero si ponemos en práctica el carácter de lo que estamos viendo, de que Él es,
nosotros vamos a tener lo que Él tiene. Dios no es envidioso y lo que quiere Él para sus hijos es heredarle todo. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Él es el primer hijo. Y le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y todo, por tanto yo ahora les digo, y solo por Jesucristo podemos decir, Padre nuestro, a Dios. Así es que bueno, como Dios no es tacaño, su generosidad por nosotros no tiene límites, no se puede medir. Cuando Dios da, es tan generoso que hasta los costales presta para que uno siga echando ahí. No sea nomás lo que podemos agarrar. Él es generoso. Salmo 24:1. Ahí está escrito. El hombre usa a la gente para obtener cosas. Dios usa las cosas para bendecir a la gente. Y si son sus hijos, con más razón. Hay mucha gente, pero no todos son herederos ni son hijos. Así es que, pues podemos irnos dando cuenta de esa área del carácter de Dios. Así es que, pues eso es su generosidad. Pero en su generosidad es una cosa. Bueno, tenemos que ver tantas características. A veces la generosidad no funciona porque hace falta más características de Dios en nosotros para ponerlas por obras. Ahora vamos a ver su aceptación. Dios no rechaza a nadie. Si acepta, bueno, vamos a ver en qué parte de su carácter es la aceptación. Lucas 15, 11 al 32, pero ustedes lo van a leer después porque les va a dar más datos acerca de esta aceptación. Y vamos a ver ahora algunos versículos para empezar con una semblanza de la aceptación. Efesios 1, 3 al 6 también nos habla. Y algo ya de un resumen de Efesios 1, del 3 al 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. Para que nosotros seamos aceptos, nosotros tenemos que empezar a hacer o alabar de tal manera que seamos la gloria y la gracia de Él no sea manifiesta. Las dos cosas son de Él. La gloria, la gracia, la misericordia, todo eso es de Él, sí, pero está a nuestra disposición. Nos hace aceptos. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó lo que teníamos de deuda, que de ningún modo podíamos pagar. Así es que, por medio de Jesucristo, Dios nos ha aceptado y nos ha adoptado como hijos suyos. Por el puro afecto de su voluntad. Su afecto, su amor, su fidelidad, su generosidad, ahora nos añade aceptación. Y puede empezar en el orden que sea. Eso es lo que le sobra a Dios. Todo eso es su naturaleza, su carácter. Así es que no nos es dada en base a sentimientos, su aceptación, ni en pareceres humanos, para que digamos esta aceptación está en el diccionario de la Real Lengua. No, eso viene de Dios. En base a sentimientos, no. En pareceres humanos, no. Bueno, si nos portamos bien, no. Si le obedecemos, si hacemos esto o aquello, no, así no se consigue la aceptación de Dios.
ni siquiera en lo que logremos y en las cosas que nos parecen que vamos a hacer. No, no es a nuestro parecer. Él nos acepta tal y como somos y como estamos. Si nosotros nos atrevemos a hacer delante de Él lo que Él desea de nosotros, que reconozcamos que Él es Padre y que nosotros somos sus hijos. Porque Él tiene cuidado de nosotros como un padre lo tiene de sus hijos. Bueno, algunos padres por sus hijos. Con aquellos que han tomado la decisión de reconocerlo, de aceptarlo y de permanecer con Él en su corazón hasta que estemos enfrente de Él. No es ya lo acepté y luego pues me dedico a un montón de cosas, pero pues como ya lo acepté, esa es una desgracia de las religiones. Y Dios es muy sencillo con esto y en realidad a veces no sabemos cómo hacerle, pero todo lo tiene escrito. Y todo tiene una razón de cómo podemos lograrlo, no a nuestra manera, no, tiene que ser como la de Él y así no vamos a fallar. Tiene cuidado, vigila por nosotros, nos protege, nos enseña. Nomás pónganse a leer cómo defendió a su pueblo en batallas. Ellos no hicieron nada, nomás estuvieron que estar dando gritos. Bueno, por lo menos para Jericó, para empezar, en muchas otras también. Un ejército enorme y alquilaron a otros para que fueran más grandes. Y Dios le dijo, son muchos. 300 se acabaron a todos ellos. Pero no pelearon. Nomás prendieron un cántaro y le metieron ahí una estopa, una vela o algo. Y dice, tienen que gritar, por Dios y por Gedeón, los 300. Se murieron el montonal de ejército y salieron corriendo. Él nos protege y nos guarda dependiendo de la situación. Ahora, ya Él le había anticipado a Gedeón. ¿Cómo vas a pelear con 30,000? Entonces, dile que los que no tengan mucha valentía o que estén extrañando a su casa, que se vayan, que está bien. Se quedó con 3,000. Dicen, hombre, son muchos. Y el otro no hallaba qué hacer, pero como es Dios y es Padre y Él pelea nuestras batallas, si le hacemos caso y si somos sus hijos, Dios mediante, no sé dónde, bueno, ahí sigue. Luego vamos a ver, bueno, hay muchas cosas, otras características, no las vamos a ver todas, pero vamos a ver más, Dios mediante,